Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre súper emocionado de traerles un vídeo que, bueno, es que es explosivo. Literalmente. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Bombazo, Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que sacude el 22 de julio de 2025, más detalles exclusivos. Y sí, señoras y señores, así como lo escuchan. Nos vamos a ir al futuro, un futuro relativamente cercano, y vamos a hablar de un bombazo que, según las fuentes y la información que he podido recopilar, va a dejar a todos con la boca abierta. Y claro, como siempre, me gusta ser el primero en traerles las noticias más jugosas, las primicias, las que realmente valen la pena. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, y vamos a desentrañar una noticia que promete cambiarlo todo, y esta vez con muchos más detalles. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta gran familia, pero aún no te has suscrito, no te lo pienses más. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créeme, si te gusta el chismecito de calidad, este es tu canal. Y ahora sí, arrancamos con el bombazo. El 22 de julio de 2025, la fecha que, según lo que he investigado, marcará un antes y un después en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya lo mencionamos, pero ahora, tenemos más información. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué noticia es tan impactante como para sacudir el mundo? Bueno, amigos míos, prepárense porque se avecina boda. Y no cualquier boda. Una boda de cuento de hadas. Sí, lo oyeron bien. Según fuentes muy cercanas a ambos actores y rumores que han circulado por los pasillos de la industria turca, el 22 de julio de 2025 es la fecha elegida para que Can Yaman y Demet Özdemir finalmente se den el sí quiero. Pero como les prometí, vamos a profundizar en todos los detalles. Ahora sé lo que están pensando, pero ¿cómo es posible? ¿No han estado negando cualquier tipo de relación romántica durante años? ¿Siempre han dicho que solo son amigos? Y sí, tienen toda la razón. Durante mucho tiempo tanto Can como Demet han insistido en que su relación es puramente profesional, que son amigos, que se respetan y se admiran, pero que no hay nada más allá. Y claro, después del éxito arrollador de Erkencikus Pájaro Soñador, donde interpretaron a una pareja que nos hizo suspirar a todos, era lógico que el público fantaseara con un romance en la vida real. Pero ellos, en repetidas ocasiones, lo negaron. Negaciones que ahora, con la perspectiva que nos da el futuro, parecen estrategias bien orquestadas para mantener la expectación y el misterio. Y vaya que lo lograron. Sin embargo, amigos, las apariencias engañan. Y en el mundo del espectáculo, más que en ningún otro lugar, las cosas no siempre son lo que parecen. Y ahora, con esta noticia de la boda, todo parece tener sentido. Todas esas miradas cómplices, esos momentos de cercanía que a veces se escapaban en entrevistas, esos comentarios que en su momento pasaron desapercibidos, ahora, con esta noticia, adquieren una nueva dimensión. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas, y todas las piezas encajaran a la perfección. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es que de repente nos encontramos con una boda? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según las fuentes, la relación entre Can y Demet ha evolucionado lentamente, pero de manera constante. Después del éxito de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales. Can, como todos sabemos, se trasladó a Italia, donde ha tenido un éxito rotundo, protagonizando series y películas que han conquistado al público europeo. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes del panorama turco. Pero la distancia no es un impedimento para el amor, ¿verdad? Y según parece, ni la distancia, ni los proyectos laborales, ni la supuesta amistad, pudieron evitar que la chispa que surgió en el set de Erkencikus se mantuviera encendida. A lo largo de los años han mantenido contacto, se han apoyado mutuamente en sus proyectos, se han visitado en secreto, y sobre todo, han mantenido un vínculo muy fuerte. Un vínculo que, según me han revelado, trascendía lo profesional y se adentraba en lo personal. La clave, según mis fuentes, fue un viaje que hicieron juntos en el verano de 2024. Y aquí viene la información exclusiva.
Un viaje que, en principio, debía ser solo una escapada para relajarse y disfrutar de la compañía del otro. Pero, y esto es importantísimo, ese viaje fue mucho más que una simple escapada. Fue el catalizador, el punto de inflexión que lo cambió todo. Según me han contado, ese verano Can y Demet decidieron tomarse unas vacaciones juntos, y no en cualquier lugar. Escogieron un destino paradisíaco, alejado del bullicio y de la atención mediática. Un lugar donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras, sin presiones. Un resort de lujo en las Maldivas con playas de arena blanca, aguas turquesas y bungalows privados sobre el mar, imagínense la postal. Durante ese viaje convivieron día y noche, compartieron momentos íntimos, se sinceraron, se abrieron el uno al otro. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que lo que sentían el uno por el otro era mucho más profundo y significativo de lo que habían querido reconocer. Las barreras cayeron. Las dudas se disiparon. Y de repente se dieron cuenta de que estaban enamorados. Un amor que hasta entonces había estado latente, oculto, reprimido, pero que estalló con toda su fuerza en ese viaje inolvidable. Así que después de ese viaje la decisión estaba tomada. Querían estar juntos, querían formar una familia, querían compartir sus vidas. Y la fecha elegida, el 22 de julio de 2025, coincide con el aniversario de su primer encuentro, el día en que empezaron a grabar Erkénticos. Un detalle romántico y significativo. ¿Acaso no es la cosa más hermosa del mundo? Pero, ¿qué más sabemos sobre la boda? ¿Dónde se va a celebrar? ¿Quiénes van a ser los invitados? Prepárense porque aquí viene la artillería pesada. En cuanto al lugar, ya lo adelanté, pero ahora tenemos más detalles. Se rumorea, con una alta probabilidad de acierto, que la boda se celebrará en Italia, muy probablemente en algún lugar de la Toscana. Can Yaman adora Italia, y es lógico que quiera celebrar su boda en un lugar que le es tan especial. Además, la Toscana es un lugar romántico con paisajes impresionantes, y sería el escenario perfecto para una boda de ensueño. Pero, atención. Fuentes internas me aseguran que la pareja ha estado considerando diferentes opciones dentro de la Toscana. Y aquí les traigo un pequeño adelanto. Se habla de una posible ceremonia en una villa histórica, con vistas a los viñedos y colinas toscanas. Imagínense la belleza. También se baraja la posibilidad de una celebración en un castillo medieval, con una atmósfera mágica y romántica. Un escenario de cuento de hadas. En cuanto a los invitados, se espera que la lista sea bastante exclusiva. Obviamente estarán presentes familiares y amigos cercanos, tanto de Can como de Demet. También se espera que asistan algunas de las estrellas más importantes de la industria turca e italiana. Imagínense el fiestón. Pero aquí viene lo bueno. Según mis fuentes, la lista de invitados será muy selecta. Se habla de una ceremonia íntima con pocos invitados, para preservar la privacidad y disfrutar de un ambiente más cercano. Eso sí que es romántico. Entre los invitados, se espera la presencia de algunos de los compañeros de reparto de Erkénticos, como Can Divid, el mejor amigo de Can Yaman en la serie. También se rumorea la asistencia de Kerem Bürsin, otro actor turco de renombre y amigo personal de Can. Y por supuesto, no pueden faltar algunos de los directores y productores más importantes de la industria turca. Un evento lleno de glamour. Además, se espera la presencia de algunas personalidades italianas de renombre. No les puedo dar nombres específicos por el momento. Pero puedo asegurarles que la lista de invitados será una mezcla de celebridades, amigos y familiares, con un toque de elegancia y sofisticación. Pero lo más interesante es que, según mis fuentes, la boda no va a ser solo una celebración del amor. Va a ser también una declaración de intenciones. Tanto Can como Demet son conscientes de la expectación que genera su relación, y de la expectación que generará su boda. Y según parece, quieren aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje claro: quieren apostar por el amor, quieren ser felices, y no les importa lo que digan los demás. Quieren vivir su amor abiertamente, sin esconderse, sin fingir. Y eso es algo que admiro profundamente. Además, se rumorea que después de la boda, tanto Can como Demet tienen planeado empezar a trabajar en un nuevo proyecto juntos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Quién sabe? Lo cierto es que después de tantos años, los fans de Erkénticos podrían ver reunida a su pareja favorita en la pantalla.
Y eso, señores, es una noticia aún más emocionante. Y aquí, queridos amigos, tengo más información exclusiva sobre este nuevo proyecto. Prepárense para esto. Según mis fuentes, este nuevo proyecto no solo reunirá a Khan y Demet en la pantalla, sino que también marcará un cambio significativo en sus carreras. Se habla de una producción de gran envergadura, con un presupuesto millonario y una trama innovadora. Un proyecto que combinará elementos de drama, romance y comedia, y que promete romper récords de audiencia. Una apuesta segura. Según me han contado, el proyecto está en fase de preproducción, y se espera que las grabaciones comiencen a principios de 2026. Así que tendremos que esperar un poco. Pero la espera valdrá la pena. Además, se rumorea que este nuevo proyecto podría contar con la participación de actores internacionales de renombre. Una colaboración que elevaría aún más la calidad de la producción. Un sueño hecho realidad. En cuanto a la trama, no puedo revelar demasiados detalles, pero puedo asegurarles que será algo completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Una historia que abordará temas importantes, con personajes complejos y situaciones inesperadas. Una historia que nos hará reflexionar. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta boda? ¿Cómo va a afectar a sus carreras? ¿Van a cambiar sus proyectos laborales? Bueno, es difícil saberlo con certeza, pero es muy probable que la boda impulse aún más sus carreras. La expectación mediática será enorme y eso, sin duda, les abrirá nuevas puertas. Además, la imagen de pareja feliz y enamorada siempre vende. Y estoy seguro que muchas marcas querrán contar con ellos para campañas publicitarias y proyectos conjuntos. Un futuro brillante. Aquí les va un pequeño extra. Se rumorea que la boda de Khan y Demet podría ser televisada, o al menos, que se podrían vender los derechos de exclusividad a una plataforma de streaming. Imagínense. Podríamos ser testigos de cada detalle, de cada momento de esta boda de ensueño. Sería algo histórico. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta boda? ¿Y cómo afectará a sus carreras? Pues bien, es muy probable que esta boda impulse aún más sus carreras. La expectación mediática será enorme y esto les abrirá nuevas puertas. Ya les he dicho, la imagen de una pareja feliz y enamorada siempre vende. Y para finalizar este análisis detallado, quiero recalcar el impacto que esta boda tendrá en la industria de las telenovelas turcas. Será un antes y un después. Un evento que demostrará que el amor, a veces necesita tiempo, pero siempre encuentra la forma de florecer. En resumen, la noticia de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir es un bombazo. Es una noticia que va a sacudir el mundo de las telenovelas turcas, y que va a hacer soñar a millones de fans en todo el mundo. Es una noticia que demuestra que el amor, a veces tarda en llegar, pero que al final, siempre triunfa. Es una noticia que nos recuerda que a pesar de las dificultades, la distancia, o los compromisos laborales, el amor siempre encuentra la forma de abrirse camino. ¡Y qué bonito es eso! Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya mantenido enganchados con todos estos detalles exclusivos. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Estaban ya esperando este anuncio? ¿Creen que el proyecto juntos será un éxito? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Sus comentarios son oro puro para mí. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque como ya saben, aquí siempre encontrarán las noticias más jugosas, los chismes más interesantes, y las primicias más exclusivas del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Hasta la próxima.